Capítulo 31. Incendios y luces mágicas estallaron alrededor del campus antes de que pudiera comprender qué era lo que había sucedido, zarcillos de relámpagos como arcos y calor quemando el pavimento y las paredes de la escuela. El alquitrán de las carreteras incluso comenzó a derretirse y burbujear, grandes protuberancias burbujeantes de sedimento y grava desenterraron y formaron espuma en la superficie mientras una barrera mágica entraba y salía. Fórmulas y sellos mágicos complejos giraban con frecuencia a lo largo del eje de la barrera, desenrollándose y rompiéndose lentamente. La inestabilidad de la barrera solo se hacía más evidente con el tiempo, y muchos conocían el significado de esa barrera. Fue el que se usó para ayudar a salvaguardar las conversaciones de paz actuales entre las tres facciones actualmente en Kuo. Sona se había agotado a sí misma en los últimos 2 días, permaneciendo firmemente ignorante de las preguntas persistentes de su hermana. Si la culpa por sí sola no era suficiente, era el hecho de que ella misma no estaba completamente convencida. Mientras existiera la posibilidad de que Shiro pudiera ser Marugas, era imposible para ella justificarse por completo. Como resultado, no había estado comiendo y estaba constantemente distraída, incapaz de mantener un solo rastro de pensamiento antes de caer en murmullos para asegurarse. Lo único que le importaba entonces era la fecha actual y cuánto más tendría que soportar. Solo que ahora que había llegado el día, descubrió que tal vez aguantar una semana más hubiera sido una alternativa mucho mejor. Su boca había fruncido el ceño hace mucho tiempo, pero sabía que no era el momento de mirar distraídamente los daños en Kuo. En su lugar, tenía que actuar. Sin embargo, fue difícil. Sus brazos y músculos estaban tensos por la mera acción de caminar y el sudor ya había comenzado a acumularse en su frente, las gotas se arrastraban por su rostro antes de gotear por su barbilla. El resto de su nobleza permaneció congelado en su lugar frente a ella, sus expresiones aún empapadas por la conmoción de cuando comenzó el ataque inicialmente. Simplemente no podía moverse, ni oír, ni hablar, y ella misma ya entendía por qué. Su tiempo se había detenido. No serían capaces de reaccionar ante nada en este momento, y su mente ya le había dado una explicación. La vista de valor prohibido. El Sacred Gear capaz de detener el tiempo. Para ser honesto, ella también se habría visto afectada, pero la magia protectora que su hermana mayor había dejado en su persona pudo detener momentáneamente el poder que la afectaba. Como tal, todavía podía moverse con rigidez a pesar de estar bajo los efectos de la vista prohibida de valor, pero se estaba volviendo cada vez más difícil a medida que pasaba el tiempo. Ya había llegado al punto en que apenas podía mover los dedos para girar el pomo de la puerta de la sala del consejo estudiantil. Respiró con dificultad, sus ojos se entrecerraron porque ya no podía mover su brazo izquierdo, la luz mágica de la cresta mágica de Citri se desvaneció hasta que su luz no fue más que un brillo apagado. Su mente trabajaba meticulosamente, pero durar mucho más sería imposible. Su brazo izquierdo se agitaba a su lado, colgando lánguidamente. Aunque obstinadamente, aguantó. Su tez palideció mientras su cuerpo se balanceaba, encontrando estabilidad apoyándose en una pared. Todavía había algo que ella podía hacer. Mío es el poder de la casa Citri, descendiente del demonio de cabeza de leopardo y alas de grifo, dijo con voz ronca, extendiendo su palma derecha hacia adelante. Su cresta mágica se extendía hacia afuera, el sigilo de las 3 cruces sostenido por una media esfera fluctuando con un tono rojizo. La magia como la que estaba invocando requería un alto precio en sus reservas mágicas. El hecho de que tuviera que cantar las palabras en lugar de mentalmente hacer que la magia tomara forma y se manifestara hablaba de su dificultad. Mi derecho es por la sangre, y mi magia es la prueba que te obliga. Su hermana mayor había colocado cierta magia alrededor de la Academia Kuo usando el escudo familiar de la casa Citri. Se hizo en preparación para cualquier desarrollo drástico y funcionó como salvaguardia en el caso de una emergencia extrema. Un ataque al plantel claramente calificado. Su expresión se volvió severa a medida que aumentaba la tensión en su cuerpo. No obstante, ella perseveró. Soy Sona de la casa Citri, la cresta mágica de Citri que se encontraba en ella y su nobleza comenzó a brillar con una luz azul brillante. Y activó este sello. Serafaye no había estado de muy buen humor desde el momento en que comenzaron las conversaciones de paz, y solo empeoró a medida que pasaba el tiempo. Como representante del inframundo, sabía muy bien que tenía la responsabilidad de defender la paz actual del inframundo y mantener su integridad. Era parte de su deber.
Una parte del juramento que ella había hecho en ese día cuando tomó el nombre de Leviatán. Por lo tanto, su participación en las conversaciones de paz fue de suma importancia y no algo que simplemente pudiera descartar. Y, sin embargo, lo había estado haciendo durante al menos una cuarta parte de la reunión, su expresión melancólica y su postura cerrada. Sus piernas estaban cruzadas, y la forma en que sus brazos permanecían metidos debajo de su pecho solo enfatizaba aún más este punto. Gabriel había mirado en su dirección más de una vez, la ingenua inocencia de la mayor belleza del cielo solo la volvía más irritable. Serafall chasqueó la lengua y miró hacia otro lado. Ella y Gabriel nunca habían estado en buenos términos, y actualmente no quería tratar con ella en este momento. En cambio, todo lo que le importaba en este momento era el símbolo brillante de Marvas registrado en el registro familiar en sus manos. Era toda la prueba que necesitaba. Él o ella estuvo aquí. Un pariente del hombre que significaba más para ella que cualquier título o cargo honorario. Y le debía a Kuro cuidar de su familia, como él lo había hecho una vez por ella. Una joven que se convirtió en comandante en una guerra civil que había sido demasiado ignorante para darse cuenta resultaría en su propia miseria. La realidad de su propia impotencia e incapacidad para salvar al hombre que más amaba. El que murió en sus brazos. Su estado de ánimo se agrió aún más, un vacío desprecio por sí misma oscureció su expresión y la hizo más cautelosa a medida que avanzaba la reunión. Nadie la entendía. Ni siquiera su hermana menor. ¿Cómo podría describir la esperanza, la ansiedad y la desesperación que casi la abrumaron cuando Adelina le mostró el registro familiar? ¿Cómo podría describir el odio, la furia y la animosidad que sintió cuando, una vez más, fue Sircex quien se interpuso en el camino de su objetivo? Conocía a Sircex y conocía a Sona. No fue difícil para ella detectar la culpa en sus expresiones y su falta de voluntad para responder a sus preguntas, aunque estaba claro que sus respuestas la estaban lastimando. ¿Qué tipo de verdad escondían para creer que ella haría algo drástico de todos modos? Cuanto más pensaba en ello, más se adelgazaban sus labios. Su silencio fue una constante en las conversaciones de paz, su mente demasiado preocupada. Sircex hizo la mayor parte de las conversaciones y negociaciones, ya que Azazel, Michael y Gabriel proporcionaron sus propias condiciones. Cuando llegó su turno, estuvo lejos de ser receptiva, pero respondió de vez en cuando, pero no lo suficiente como para haber contribuido con algo sustancial. En cierto modo, su actitud actual se parecía a la de Zenobia, quien permaneció de pie en una esquina de la sala de reuniones frente a donde estaban Rías y una parte de su nobleza. Fría e inexpresiva, simplemente esperando como si la reunión no tuviera nada que ver con ella. Estaba muy lejos de la personalidad despreocupada y honesta que Serafall generalmente tenía y Sircex entendió esto más porque la conocía desde hace más tiempo. Aún así, sin importar cómo se sintiera Sircex actualmente sobre la situación, estaba demasiado cerca del final de las conversaciones de paz para poner en peligro todo ahora. Se aclaró la garganta. Si se va a llevar a cabo verdaderamente la paz, primero todos debemos tener un cierto nivel de confianza, dijo Sircex. Naturalmente, estuvo de acuerdo Michael, asintiendo con la cabeza antes de continuar. Confío en que Ascalón sea un regalo suficiente para revelar la sinceridad del cielo. Sí, ciertamente sí, respondió Sircex apresuradamente, rascándose torpemente la parte posterior de la cabeza con una mano. En lo que respecta a Ascalón, la espada para matar dragones, nadie se había beneficiado más de ella que Issei Oudo, el peón de Rías. No hace falta decir que Rías era la hermana menor de Sircex, y cualquier cosa en su beneficio siempre complacería a Sircex. Por lo tanto, el hecho de que Ascalón fuera una gran mejora para la nobleza de Rías ya había sido más que suficiente para ganarse la aprobación de Sircex. Era solo que no era lo suficientemente desvergonzado como para defenderlo en nombre de Serafall. Por lo tanto, simplemente pasó por alto el asunto, esperando que Serafall permaneciera tan silenciosa como lo había estado desde el principio. Afortunadamente, Serafall estaba demasiado preocupado para preocuparse. Entonces, si todo está en orden, sonrió Azazel. Creo que todos hemos llegado a un acuerdo. Hubo varios asentimientos de aprobación, pero había algo distinto que había ocurrido en ese momento. Valí Lucifer, un descendiente del Lucifer original, movió su mirada para mirar fuera de la sala de reuniones. Era un niño recogido por Azazel y criado en el instituto de Fallen Angel llamado Grigori.
Un joven de estatura alta y constitución robusta, su poder por sí solo era suficiente para empequeñecer a cualquier aspirante a demonio, caído o ángel. Una cadena estaba unida a los pantalones negros delgados que vestía, que tintineaban con cada movimiento suyo, haciéndolo aún más llamativo cuando caminaba hacia la única ventana de la habitación. Sus ojos de color azul claro se entrecerraron, los mechones de su cabello plateado se levantaron constantemente mientras invocaba su poder mágico. Todos los demás se tensaron de inmediato, incluida Serafalla cuando sintió un poder familiar. En el segundo siguiente, una onda expansiva se extendió por todo el campus, vientos huracanados y tierra levantada y piedras golpeando con fuerza contra la barrera mágica que rodeaba a Kuo. Lo que empeoró las cosas fue el repentino pulso de energía que pronto sofocó el área circundante después, dejando solo la sala de reuniones que estaba revestida con sellos mágicos más fuertes sin verse afectada. Era una energía que hizo que uno se pusiera rígido y que el mismo mundo se detuviera. Pito. Rías dijo en pánico. De todos los presentes, ella era la más perceptiva del poder de Forbidden Valor View. Fue solo recientemente que Gasper fue liberado de su confinamiento debido a su incapacidad para controlar su Sacred Gear. Para que corra desenfrenado en este momento, las consecuencias fueron demasiado graves. Además, ¿podría ser una coincidencia? Rápidamente, Rías activó su Magic Crest para comunicarse con Koneko, quien sabía con certeza que había estado con Gasper. Ninguna respuesta. Era lo mismo sin importar cuántas veces lo había intentado, su expresión se volvía cada vez más angustiada a medida que pasaba el tiempo. Azazel miró a Michael, Gabriel, Sirceps y Serafall antes de decir lo obvio. Los magos, dijo Azazel con severidad. Solo ellos habrían podido entender la mecánica de la barrera defensiva alrededor de Quo para poder colarse dentro de ella. Y por lo que parece, tenían en mente la incontrolabilidad de Forbidden Valor View. Entonces Gasper y Koneko. Silencio. Es probable que estén bajo la custodia del enemigo, dijo Sirceps solemnemente. Gasper todavía tiene sus usos debido a su Sacred Gear, pero temo que Koneko no esté en tal situación. Rías tragó saliva, pero sus ojos ya hablaban de su convicción, pero sabía que sería difícil para su hermano mayor permitirle voluntariamente ser obstinada en esta situación. Él siempre había sido sobreprotector, pero resultaría que ella no tendría que expresar nada. Entonces tenemos que darnos prisa y salvarlos. Issei dijo apresuradamente, ya moviéndose hacia la salida de la habitación para exasperación de Azazel. Oye, ¿no se abre? ¿Eres un idiota? Azazel llamó, apareciendo detrás de Issei y arrastrándolo de regreso a donde estaban todos los demás. Esa puerta obviamente no se abrirá tan fácilmente. Esta habitación está protegida por una barrera mágica de mayor nivel que la que rodea el exterior de la Academia Quo. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a ir y salvarlos? Issei preguntó con impaciencia, su preocupación y carácter hicieron que Zenobia, que había permanecido inmóvil durante toda la reunión, recordara la personalidad de cierta pelirroja. Su expresión se suavizó de su tono monótono y aburrido, su atención se centró en Michael y Gabriel con vacilación e indecisión. Si estás preguntando cómo vas a llegar allí, ¿no es esto una respuesta más que suficiente? Dejando caer a Issei sobre sus pies, Azazel hizo un gesto hacia Sirceps, y pronto se manifestó un sello de transporte brillante. Había colocado este sello mágico como última precaución. Nunca habría asumido que se usaría de esta manera, dijo Sirceps impotente, genuinamente nervioso cuando Rías entró sin dudarlo antes de que pudiera comenzar a disuadirla. Era evidente que conocía su personalidad lo suficientemente bien que se fue de inmediato. Issei, Asia, Akeno y Kiba la siguieron poco después. Sirceps suspiró profundamente, sintiéndose algo abatido por la situación actual, más aún cuando Valí ni siquiera los saludó antes de entrar en el sello. Azazel solo pudo encogerse de hombros en respuesta al comportamiento de Valí. A un lado, Michael miró la forma en que Zenobia lo miraba discretamente a él y a Gabriel en busca de aprobación antes de asentir con la cabeza. La expresión de Zenobia se iluminó antes de poner su rostro en uno de indiferencia. Ella asintió una vez antes de que su cuerpo se moviera y entrara en el sello mágico que Sirceps había producido justo antes de que la energía que lo suministraba se agotara. Gabriel le sonrió a Michael. Para alguien que parecía tan fría, se preocupan mucho por los demás, dijo Gabriel cálidamente. Está en su fe. Su luz de compasión. Además, Michael enderezó la espalda.
Debes haberlo sentido, el poder del milagro de padre contenido en esa espada. Con su protección, no hay nada que temer. Gabriel se quedó en silencio por un momento, antes de considerarlo ella misma. Ella será alguien de gran importancia en el futuro. Michael simplemente asintió con la cabeza, pero había un asunto más urgente que todos en la sala de reuniones entendieron. Una grieta brillante se formó sobre la puerta, una señal de una brecha en la barrera mágica que rodeaba la habitación. Donde se formó una grieta, apareció otra hasta que, una por una, creó una compleja red de líneas que se rompió de inmediato. El sello se había roto. En sucesión, Sir Zetch, Serafall, Azazel, Michael y Gabriel se pusieron de pie, los líderes de las tres facciones del cielo, los caídos y los demonios frente a los adversarios que se les presentan. Filas tras filas de demonios y ángeles caídos abarcaron su visión, la mayoría de ellos extendiéndose y creando un perímetro circular que atrapó a los líderes. Eran la raza que acecha en la oscuridad, y los pecadores que batían sus alas emplumadas entre las nubes y la lluvia. Mirándolos, Michael y Gabriel se sorprendieron gratamente. Ningún ángel apareció en oposición, ninguno de los dos sabiendo que los ángeles que alguna vez habían sido parte del grupo ya habían renunciado. No obstante, este hecho por sí solo no quitaba la gravedad de la situación. Sir Zetch y los demás estaban solos. Los guardias y las procesiones leales a ellos están atados por la magia del tiempo de Forbidden Valor View. Sin embargo, incluso en este momento, el miedo fue lo último que sintieron Sir Zetch y los demás. ¿Quiénes eran ellos sino los más fuertes de sus facciones? Miguel de los Serafines. Arcángel y líder de los ejércitos de Dios. El guardián de la Iglesia y de la Santa Fe. Él, el ángel que siempre había estado al lado de Dios. Magnanimidad, caridad y benevolencia, las abarcaba todas. Su luz que brillaba incluso en las horas más oscuras. Una luz que destierra la oscuridad. 12 alas del oro más puro se extendieron, plumas imperturbables y liberando un resplandor deslumbrante. En comparación, Gabriel, el mensajero de Dios, brilló con su propia singularidad. Un blanco sagrado que era similar a la luz que se había llevado al último demonio del inframundo. Porque la fuerza de Gabriel era su fe, Dios era su fuerza. Su luz brillando desde dentro de ella. Su disposición por sí sola nunca había estado contaminada por la codicia, los celos, la envidia o cualquier otra emoción. Todo su ser y fuerza era un reflejo de su devoción. Su ingenuidad e inocencia no eran coincidencia, era una parte de ella, nada de eso un acto. Cuando Dios la hubo bendecido, su luz permaneció dentro de ella, piadosa creyente. Su luz estaba imbuida de la de Dios. Una forma más débil de la luz de Dios. La misma luz que perseguía las pesadillas de Serafall. Hablando honestamente, a Serafall realmente no le importaba a Gabriel por su personalidad, pero una de las razones por las que nunca pudo llevarse bien con ella fue su posesión de un poder similar a la luz de Dios. Porque fue lo que finalmente alejó a Kuro de ella. Los líderes del cielo liberaron toda su fuerza y, más cerca de ellos, su hermano caído hizo lo mismo. 12 alas de un negro interminable, plumas del color del cielo de la noche. Azazel de los Grigori, líder de los ángeles caídos. Él solo con los pocos que cayeron con él de los cielos había establecido una tercera facción en un mundo ya plagado de una guerra entre ángeles y demonios. Científico e inventor, fue el ángel caído que enseñó al hombre el arte de la guerra en la antigüedad. Además, era un caído como ningún otro. Un enemigo que ni siquiera el cielo o el inframundo habían podido reprimir. De las tres facciones, él era el líder más antiguo. El cielo había perdido a su dios. Los diablos, sus 72 demonios y los 4 grandes satanes. Sin embargo, los ángeles caídos, ¿qué habían perdido? Su más poderoso aún tenía que perecer. Aún así, el hecho de que las otras facciones hayan perdido a sus líderes no significa que sean débiles. Sir Zetch y Serafall liberaron su propio tipo de presión. Los dos eran demonios de última clase, Sir Zetch en una categoría propia. Un demonio de clase superior cuya fuerza podría acabar con una dimensión entera si no se controla. Las alas de murciélago se extendieron desde atrás, y un aura persistente de energía carmesí comenzó a emanar hacia afuera con él en el centro. Era la magia perteneciente a la casa de Bael. Aquello que fue heredado por la pureza de sangre y el poder capaz de eliminar la existencia de todos. La fuerza del gran rey del inframundo. El poder de la destrucción.
El resplandor en los ojos de Sir Zetch puede haber sido incluso más intimidante que la energía luminosa generada por Michael. En cuanto a Serafall, no había ocurrido nada demasiado sustancial porque ella era diferente a Sir Zetch con su habilidad y abrumadoras reservas mágicas. Como tal, aunque poseía reservas mágicas significativamente grandes, se centró más en el control. La temperatura a su alrededor comenzó a caer en picado, el calor de su aliento producía vapores blancos de gotas condensadas de agua líquida y hielo. Los comienzos de la condensación. Fue entonces cuando la nieve comenzó a caer constantemente, copos pálidos y suaves flotando desde el cielo y aferrándose al suelo. El mundo del blanco. Azazel y el resto habían escuchado historias de la guerra civil del inframundo, pero entre ellos y en medio de la adoración por Sir Zetch y Ajuka, estaba el evento de un campo de batalla congelado. Los miembros habían quedado destrozados, los cuerpos eternamente preservados en una escarcha que nunca se derretía. Todo un ejército reducido a pálidas y pálidas esculturas decoradas con carámbanos. Sir Zetch, Serafall, Michael, Gabriel y Azazel, cada uno de ellos eran potencias de sus facciones. Ninguno de los presentes era incapaz de defenderse frente a una diferencia en número. Sus capacidades ya estaban probadas. Por eso, sin importar cuántos miembros tuviera la Chaos Brigade, ninguno aún tenía que iniciar un ataque. En cambio, era una especie de punto muerto. Kataria misma no estaba dispuesta a iniciar hasta que sacó un contenedor que contenía una serpiente de su cresta mágica. El poder otorgado por el dragón del infinito. Lo aplastó en sus palmas, consumiendo el poder por sí misma, y volviéndose extremadamente confiada. Alden Botis, que observaba desde un lado, detestaba el uso de un poder tan externo, pero no expresaría su disgusto hacia su actual superior. En cambio, cuando notó la creciente confianza de Kataria, hizo un gesto a los otros miembros de la facción del Diablo de la Chaos Brigade para que maniobren a una corta distancia. Había estado con Kataria el tiempo suficiente como para comprender a quién elegiría exactamente del lado del oponente. No tenía sentido quedar atrapado en una batalla que sabía que no podría marcar la diferencia en el inframundo, ganara o perdiera. Como era de esperar, antes de que pudiera comenzar cualquier forma de conversación, Kataria atacó, siguiendo de cerca a Serafall y Leviatán mientras el gran Satán esquivaba y se distanciaba de Sir Zetch y el resto. Sin embargo, cualquiera podía ver esta batalla por lo que era, una personal. Sir Zetch no intervino porque entendía a Serafall y confiaba en sus capacidades. Kataria no sería capaz de derrotarla. Sin embargo, en cualquier caso, desde el punto de vista de Alden Botis, seguía sin importar. La posición de Serafall en el inframundo era única. Incluso si cayera, es posible que no resulte en nada sustancial, ya que su influencia provino no solo de su familia, sino también de las tierras de Marvas. Si ella renunciara como Gran Satán, entonces probablemente no podría ocurrir ningún cambio en el inframundo ya que Serafall había dejado la mayoría de las administraciones a aquellos capaces en su familia y en la tierra de Marvas. Adelina Swiftblade fue uno de esos ejemplos. Los ojos de Alden se entrecerraron. Sir Zetch, por otro lado, era un asunto completamente diferente. Además, los rencores del pasado estaban destinados a ser pagados. Los demonios en la Chaos Brigade consistían principalmente en demonios de la facción del viejo Satán que no podían ponerse de acuerdo sobre las calificaciones para que gobernaran los nuevos 4 grandes Satanes. ¿Cómo podrían ellos, cuando muchos de ellos mismos eran parientes consanguíneos directos? Como tal, los demonios de la Chaos Brigade rodearon solo a Sir Zetch. Los ángeles caídos, por otro lado, rodearon a Azazel, Michael y Gabriel. En el transcurso de una docena de segundos, se crearon 3 campos de batalla distintos. El primero de los cuales se estaba convirtiendo en el más acalorado. 2 figuras con forma de cometa se estrellaron contra los terrenos de la escuela de la Academia Quo, la reverberación destrozó las ventanas cercanas y creó una lluvia de vidrio que salió disparada como metralla. ¿Qué derecho tienes de tomar mi nombre? Kataria se enfureció, tiñendo de rojo su visión a medida que el poder dentro de ella aumentaba junto con su confianza. El sello mágico de Leviatán latía a su alrededor, fragmentos de hielo y agua salían disparados y agujereaban el suelo. La piedra, el hormigón y el acero eran como papel frente a las habilidades de Kataria, incapaces de mantener la forma, retorciéndose y gimiendo mientras la infraestructura misma se derrumbaba. Serafall solo se burló.
Tenía los brazos cruzados frente a ella y la mayoría de los ataques de Kataria estaban firmemente alojados en la pared de hielo que había invocado. Detrás de ella, un sello mágico se estaba formando y reuniendo en una masa similar a un glaciar. Su estado de ánimo no era tan inactivo como generalmente lo era. Este no era el Seraphale Leviatán que conocía Sona, sino el Seraphale Sitri de la guerra civil del inframundo. El ataque se produjo antes de que Kataria pudiera reaccionar, un enorme montículo de hielo la aplastó solo con su peso. Seraphale aterrizó suavemente en el suelo, sus pies girando junto con su impulso y la falda de niña mágica que llevaba revoloteando paralela a sus muslos expuestos. Una risa resonó frente a ella, un repentino estallido de poder rompió el hielo en una lluvia de granizo que se dispersó hacia afuera. Kataria estaba en el centro, con expresión eufórica. El vestido escotado que usaba con una abertura alta que dejaba al descubierto su bronceado pecho estaba levemente fruncido, pero no había daño alguno en su persona. ¿Es ese todo el poder que posee un gran satán que tomó el nombre de Leviatán? Kataria se burló. La fuerza que había obtenido de la serpiente de Opis no era un simple factor aditivo de un valor más otro, sino un multiplicador. No era una exageración decir que Kataria había alcanzado el límite de lo que separaba a un demonio de clase alta de un demonio de clase suprema. Seraphale entendió esto, y todavía habría podido mantener fácilmente su control del campo de batalla a través de su experiencia y poder, si no fuera por las palabras que dijo Kataria. No eras apto para ganarte la fantasía del último demonio del inframundo, dijo con desdén, levantando una mano las gafas de montura cuadrada que descansaban sobre el puente de su nariz. Un falso que ni siquiera merece el nombre de Leviatán. ¿Qué tipo de truco sucio usaste para estafar un matrimonio de Lord Marvas? Las manos de Seraphale se cerraron en puños, apretó los dientes en la boca, pero su silencio hizo que Kataria siguiera burlándose. Él era el arma que los 4 grandes Satanás habían reservado para el último, dijo Kataria con orgullo. Con un movimiento de sus manos, la misma tierra fue dividida por su aura, un negro malévolo que denotaba su capacidad. Los ojos de Kataria se entrecerraron en Seraphale con desprecio. «Y lo desperdiciaste», susurró ella acusadoramente. «No solo lo desviaste del camino correcto, sino que doblaste sus deseos para que coincidieran con los tuyos. ¿De qué otra manera hubiera sido posible que la facción del nuevo Satán obtuviera su apoyo? Si la facción del viejo Satán lo hubiera encontrado primero, entonces, callarse la boca». Los ojos de Seraphale eran fríos, su expresión carente de emoción. Era como la pizarra en blanco del invierno, un suelo yermo, desolado, pero sumamente mordaz. Los recuerdos de Kuro no dejaban de jugar en su cabeza. El demonio solitario cuya existencia había permanecido oculta durante toda su vida, solo para experimentar dolor y dificultades al finalmente salir al mundo. Ayudó a otros cuando otros nunca lo habían ayudado antes. Luchó por un sueño cuya creación no fue suya. Una existencia que nunca estuvo destinada a existir, porque la época de los demonios había pasado hacía mucho tiempo. ¿Qué es lo que sabes? No pudo evitar que las palabras salieran de su boca, su voz incapaz de ocultar su furia. No sabes absolutamente nada. Kataria retrocedió sorprendida. No más que eso. Kataria miró con horror cómo la escarcha comenzaba a trepar constantemente desde sus brazos, el frío penetrante entraba en sus huesos. Kuro era un hombre que Seraphale entendía mejor que nadie en el inframundo. Todo lo que Kataria estaba diciendo era un desaire contra el hombre que había dado su vida por el bien de los demás. Era amable, más amable que nadie. Dijo, su cuerpo temblando cuando las emociones que había mantenido reprimidas dentro de ella estallaron. Su poder mágico estalló. Este no era un poder controlado, sino una liberación imprudente que instantáneamente congeló el área a su alrededor. Una ventisca formándose en el aire. Era compasivo. El sello de Marvas dejado en sus palmas brilló, el sello de Sitri superpuesto. Las ventajas del matrimonio entre los demonios del inframundo no se trataba solo de la preservación de la sangre, sino del poder de la compatibilidad. Sitri, el demonio de la cabeza del leopardo y las alas del grifo. Marvas, el león del inframundo. Los dos sellos se superpusieron y se unieron de una manera que Seraphale no había creído posible ya que nunca había sido tan imprudente con su magia. Y, sin embargo, en este momento, el símbolo de las llaves gemelas y las 3 cruces sostenidas por una semiesfera abrió un vacío arremolinado en su centro.
Una energía mágica nunca antes vista bañó a Serafall en una luz tenue, su fuerza aumentó con sus emociones cuando la imagen de una quimera se formó dentro de la nieve de la ventisca a su alrededor. Las cabezas de un león y un leopardo. Y el cuerpo y las alas de un grifo. Kataria no supo cómo reaccionar. La energía que Serafall estaba liberando, aunque fuera solo por un momento, contenía la misma malevolencia que la de un demonio. Kataria se estremeció, la piel de gallina recorrió su espalda y provocó que el miedo se arraigara en ella. Enfrentarse a un demonio era una cosa, pero un demonio era otra. Había una razón por la cual el héroe Marvas había sido tan fácilmente aceptado tanto por la nueva como por la antigua facción Satán en la guerra civil. El dominio inherente que un demonio poseía naturalmente era más que suficiente. VBT. Kataria retrocedió, sus piernas llenas de adrenalina y magia. Instantáneamente saltó del suelo, pero no importó. No importa lo que hizo, o qué ataque lanzó, Serafall nunca se apartó de su lado. Un líder cuya fuerza era mayor que la de cualquier otro, más feroz que cualquier otro. Un trozo de hielo atravesó el brazo de Kataria, un grito de angustia resonó y fue rápidamente amortiguado por la nieve. No se preocupó por su propio beneficio, sino por el bien de quienes lo rodeaban. El fragmento de hielo se expandió, zarcillos como raíces se clavaron en el brazo de Kataria y lo paralizaron con un solo movimiento. Kataria mordió los labios, forzando el dolor que reverberaba dentro de ella mientras usaba el tiempo que Serafall nos movía para ganar distancia. La sangre goteaba en un flujo constante, coloreando los escombros debajo de un rojo intenso. Serafall miró impasible, sus ojos carentes de misericordia. ¿Te atreves a manchar su nombre delante de mí?, dijo, su cuerpo moviéndose hacia adelante paso tras paso. ¿Cómo podría alguien como tú entenderlo? El horror se apoderó del corazón de Kataria como un vicio. No se suponía que fuera de esta manera. Luchó por mantener la cordura mientras se mantenía de pie. Con el poder que el dragón del infinito le había otorgado, ni siquiera Sircex debería haber sido capaz de desconcertarla y mucho menos el que le había robado su derecho de nacimiento. Ella se enojó al momento siguiente, sin querer ver la realidad tal como era. Todo lo que importaba mientras la desesperación inundaba su ser era vengarse de la mujer que la había agraviado. ¿Y de qué otra manera sino golpear en el punto más obvio? Entonces, ¿dónde está él ahora? La voz de Kataria era suave, demacrada por el frío y el daño en su cuerpo. Sin embargo, Serafall se congeló, su corazón se sacudió dentro de su pecho cuando la energía mágica que brotaba de su interior vaciló visiblemente. Si lo conocías tan bien, entonces ¿por qué murió? Kataria se tambaleó sobre sus pies, su cuerpo incapaz de mantener el equilibrio y cayendo de lado. Sin embargo, ella todavía habló. Las palabras fueron las últimas mientras el hielo a su alrededor la asfixiaba en un abrazo eterno. Serafall permaneció inmóvil, con la mirada hueca y abatida, con los brazos alrededor de sí misma. Su magia siempre se había inclinado más hacia el hielo, acostumbrándola a las bajas temperaturas, pero ahora, de pie sola dentro de la tormenta que alejaba a los demás, sintió más frío que nunca en su vida. Tragó saliva y miró hacia algunos de los otros miembros de Chaos Brigade que miraban en su dirección antes de fruncir los labios e ignorarlos. Ella no fue capaz de detenerlo. La maldita que estaba a punto de estallar desde dentro de ella. No después de que se dio cuenta de un solo punto clave. El puro poder que yacía latente dentro de ella después del intercambio de las crestas mágicas de Marvas y Sitri. Un poder que había tenido a su disposición incluso en ese punto específico de la guerra civil. Enfurecida como estaba mientras atacaba a Kataria, ella misma podía sentir los cambios en su magia mejor que nadie. Los restos dejados por la influencia de Old World Evil. Una magia que era similar a la de un demonio y que el mismo cura demostró que contrarrestaba la luz de Dios. Y fue por esta comprensión que las últimas palabras que Kataria había dicho parecieron quitarle el alma. Si tuvieras este tipo de poder, las palabras eran despectivas incluso en la muerte. Entonces, ¿por qué dejaste morir a Lord Marvas?